Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La cruz y la resurrección estuvieron presentes en el corazón de María. La cruz y la resurrección del Señor se actualizan en nuestras vidas. Y en la historia y en la existencia personal, la cruz es un libro abierto donde Dios se nos hace presente y visible si lo leemos desde la fe. La resurrección es un libro cerrado que se abre si primero leemos el libro de la cruz. Como en la vida de Jesús y de su madre, se llega a la resurrección si se pasa por la cruz. Virgen María, tú que sabes de las cosas de Dios, enséñanos a descubrir a Dios cuando se oculta en la cruz y a reconocerlo cuando se manifiesta en la resurrección. De esta manera, de esta forma, invocando, celebrando, festejando la presencia de María como madre fiel, como madre permanente, como madre que nos abraza, nos da su ternura, su calor maternal, su presencia constante en todos y cada uno de los días, en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas, los momentos de luz, los momentos de cruz, en los momentos de dolor, en los momentos de alegría. María siempre está presente en la vida del creyente como aquella madre que acuna, que da el alimento esencial, como aquella madre que es calor y abrigo en las jornadas frías y destempladas de la vida. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos encontrando con todos ustedes una vez más desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este inicio que no por repetido deja de ser válido, deja de ser valedero, este alto en las ocupaciones cotidianas, en las preocupaciones cotidianas, en las actividades que cada uno desarrolla, para poder dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, aunque aquello adquiera una importancia capital, el ocuparnos de todos y cada uno de nuestras vidas, como va a quedar reflejado seguramente en el texto que vamos a compartir nada más que en minutos. Este poder pensar y pensarnos, poder rezar y rezarnos, poder rezar y rezarle, a ver cómo descubrimos en nuestra vida qué es lo verdaderamente importante, qué nos dice cada jornada, en especial la fiesta dominical, la palabra del Señor, que seguramente con mayor atención, con mayor interés, seguramente tendrá un mensaje para todos y cada uno de nosotros. La posibilidad cierta está en darnos el permiso para adentrarnos en el misterio de la palabra del Señor y descubrir cuál es su sentido, cuál es su significado, cuál es su espíritu y el mensaje que Él me quiere transmitir, me quiere regalar, quiere compartir conmigo, quiere compartir con nosotros, ese mensaje que Él tiene para dejarnos, porque la palabra de Dios no permanece indiferente, ni mucho menos, no es letra muerta, ni nada que se le parezca, sino que es aquella palabra de luz frente a tantas tinieblas personales,
sociales, muchas veces comunitarias, y es vida frente a esta cultura que está muy emparentada con la muerte. Nos estamos acercando a este 16º domingo durante el año, 17 de julio de este año 2022, y esta semana, desde la fe, evocamos y hemos recordado, hemos celebrado el 11 de julio a San Teodosio, el 12 a los santos Luis, Martín y María Acelia Guerín, el 13 de julio a los santos Teresa de los Andes y Enrique, el 14 nada más y nada menos que a San Camilo de Leris, el viernes 15 evocábamos, tenemos presente a San Buenaventura, y este sábado 16 de julio nada más y nada menos que a Nuestra Señora del Carmen. Como reflejamos semanalmente, esto no lo hacemos, no lo decimos, no lo traemos porque no tenemos otras cosas para referenciar en el aire de Radio Fe Latina, sino para poder contemplar y para poder seguir el ejemplo desde la santidad que ellos nos han propuesto a partir de una entrega sin restricciones, una entrega sin condicionantes, una entrega sin atenuantes al camino de la cruz que nos va a llevar, que nos tiene que llevar al camino de la luz de la resurrección. Nos está llamando entonces este 16º domingo durante el año, 17 de julio de este año 2022, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 17 de julio de este año 2022, 16º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, desinteresadas, entusiastas, abundantes, como nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, casi como si estuviera calcado este saludo de bienvenida. Es un gusto encontrarnos contigo en las consideraciones, en las reflexiones, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto reencontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián, como de costumbre, como siempre decimos. Bueno, sí, parece una fotocopia esto nuestro, ¿no? Pero es lo que sentimos, es lo que vivimos, sobre todo esto, ¿no? Lo que vivimos cuando estamos enfrascados en el análisis, por así decirlo, en términos muy humanos, de estos pasajes que nos enseñan tanto nos enseñan, como en este caso, por ejemplo. Acá vamos a ver dos hermanas, dos mujeres. Fíjate vos, es curioso, a San Lucas se le suele decir, se suele considerar a Lucas el evangelio destinado a todo el mundo, por supuesto, ¿no? La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. Pero pareciera más bien
destinado a los gentiles, a los paganos, y también a las mujeres. Fíjate vos, el Evangelio para la mujer parece. Y este cuadro lo está demostrando. Jesús acá viene subiendo a Jerusalén. Y durante el curso de este viaje que va haciendo el Señor, sube a Jerusalén. Estas expresiones que las hemos reiterado en muchas oportunidades, Fabián, tienen que quedar en nosotros bien instaladas, porque el subir a Jerusalén es el camino que sigue el Señor. Es el que tenemos que seguir al seguirlo a Él. Nosotros vamos subiendo a Jerusalén también, a la Jerusalén de arriba, a la celestial, ¿no es cierto? A la Jerusalén ya espiritual, pero no bajando de Jerusalén a Jericó, porque ahí nos va a pasar como el que fue apaleado y robado. No, es un camino de elevación. Y entra en una aldea en el curso de este camino y va a visitar a dos hermanas. Eran muy amigas de Jesús y Jesús muy amigo de ellas. Dos hermanas que tenían un hermano. Recordemos la figura de Lázaro. Marta y María, hermanas de Lázaro, aquel al cual el Señor resucitó. ¿Quién lo recibe al Señor de las dos hermanas? Marta. Marta sale a recibirlo. Ya tenemos ahí algo que habla muy a favor de Marta y muy a favor de ambas hermanas. La recepción, la hospitalidad. Recordemos esto también. Venimos poniendo siempre el acento en algunos puntos que son fundamentales. Recibir, hospedar al Señor, recibir la vida, ser habitación para la vida en uno, la vida viene a nosotros, recibimos la vida, vivimos. Viene el Señor de la vida, el autor de la vida, el que nos trae la vida. Sale Marta y lo recibe e ingresa en la casa de ambas hermanas. Decimos siempre que el gran transgresor parece ser en orden a la estimación paupérrima que hacían de la Escritura los jefes sectarios, por ejemplo los fariseos, que no era lícito ingresar en casa de mujeres, un hombre. Como no eran lícitas tantas cosas a raíz de tantas cargas que impusieron los fariseos, cosa que vimos en el Evangelio de esta semana que ha pasado, vemos cómo Jesús dice: mi yugo es ligero, mi carga es liviana. ¿Por qué? Porque el yugo y la carga que soportaban los israelitas, que obedecían la autoridad que se acreditaban a sí propios sin realmente tenerla, estos fariseos y ciertos doctores de la ley, implicaba que tenían que cumplir una serie de prescripciones que no estaban para nada en el decálogo mosaico, que habían sido agregadas hasta llegar a 605 mandamientos, a cumplir los que configuraban la pesada carga que soportaban los israelitas. No, en este caso lo de Jesús es liviano, es ligero, es vida, es descanso, lleva al reposo. Estabas haciendo un comentario muy lindo al comienzo, Fabián, vos, a propósito de la cruz, sí, y la luz. A la luz por la cruz, vida de cruz y posterior y consecuente resurrección, sí. Bueno, vamos a ver cómo se entiende la cruz desde el camino subiendo a Jerusalén, siguiéndolo al Señor. Sale Marta a recibirlo. ¿Y qué hacía María, la hermana, mientras tanto? Jesús ingresa, imaginemos la situación, es recibido en la casa, se preparan las cosas para, hacer una linda recepción al huésped, y Marta se ocupa de todas las tareas. Prepara la comida, atiende la mesa, podemos imaginar lo que es una mujer en plena actividad doméstica. ¿Y María qué hace? Vos me dirás, ¿y María, la hermana? La hermana se sienta a los pies de Jesús y lo único que hace es escuchar la palabra del Señor. En esa actitud, diríamos en términos más religiosos, contemplativa,
escucha la palabra de la vida. Pero mientras tanto Marta está ocupando ese mismo tiempo en otras cosas. Y uno dirá, cada una en lo suyo, claro. Se ocupa Marta de la tarea doméstica y entonces María tiene el tiempo suficiente para poder sentarse a los pies del Señor y escuchar la palabra para la vida. Ahora, ¿a qué viene el Señor a visitar a Marta y a María? Uno diría, bueno, viene a visitar dos amigas. El Señor viene a traer lo que siempre viene a hacer Él. El Señor viene a traer la vida, viene a traer la palabra. Lo fundamental es escuchar al que trae la palabra. Si es el principio de la vida que Él nos trae. ¿Por qué ocupar el tiempo en otra cosa? Claro, llega un momento que Marta parece que no se basta a sí propia para hacer todo lo que tiene que hacer, en virtud del agasajo consecuente a Jesús, inclusive a la hermana y a ella misma. Entonces se acerca a Jesús y le dice lo que terminás de leer, Fabián. Señor, dile a mi hermana que me ayude, porque yo no puedo sola con todo esto. Y el reproche amable y docente de Jesús, ¿cuál es? Ay, Marta, Marta, te tienen preocupadas tantas cosas, las muchas cosas te tienen turbada. Pero María, tu hermana, eligió la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte que eligió María? Y eligió eso, escuchar al Señor. Para eso viene a visitarnos el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Sí, si me abren entraré y cenaré con ellos. Pero previo a la cena el Señor viene a hablar. Y viene a decir muchas cosas. Para que después sí verdaderamente saboreemos esa cena. Ojo que este evangelio no es un reproche a Marta. Simplemente es una figura muy reiterada en la sagrada palabra de nuestro Dios. Y vamos a verla ahora a la luz justamente de ejemplos que tenemos permanentes, desde el Nuevo Testamento hasta la Revelación. Fíjate vos, Fabián, son dos hermanas, ¿no es cierto? Y uno diría, tantas interpretaciones que se han hecho al respecto, ¿no es cierto? Habíamos dicho, sí, Marta es la vida activa, María es la vida contemplativa. Claro, sí. Y lo que pasa que es muy bueno conocer la palabra, pero hay que obrar la palabra. Entonces en Marta se ve la actividad. Todos tenemos una Marta y una María mística en nosotros mismos. La mística pertenece a María en nosotros. La parte, digamos, que diríamos que corresponde a Marta es la parte activa. Sí, también, no está mal, en realidad sí. En realidad hay que conocer la palabra sin duda y ponerla, encarnarla, ponerla por obra. Y para eso hay que trabajar y mucho. Las muchas cosas pueden también pasar por ese andarivel. Pero vayamos a esto, por ejemplo. Fíjate, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Vamos a lo más remoto. ¿Quién era el mayor? El mayor era Caín, el primero. El segundo era Abel. El sacrificio del primero no agradó a Dios, el segundo sí, Abel. Recordemos, el hermano mayor mató al menor. En nosotros se da siempre esa figura y se va a reiterar. Siempre el que viene en segundo término es aquel que recupera la imagen de Dios en nosotros. No lo hizo Caín, sí lo hizo Abel. El padre de la fe, según la carne, fue Abraham. Tuvo dos hijos también. El primero, hijo de una mujer esclava, Ismael, hijo de Agar. No era el hijo de la promesa ni de la descendencia. El segundo fue Isaac, ese sí. Hijo de la promesa de la mujer libre, en él habría descendencia para la vida. En el primero no. Isaac tuvo dos hijos también, Esaú y Jacob. ¿Quién fue el primero? Esaú. El segundo fue Jacob, que después fue Israel. ¿Por dónde sigue corriendo el cumplimiento de la promesa para la plenitud de la vida? Siempre por el que viene en segundo lugar.
Esto dicho a manera, entonces, más o menos de ejemplo, teniendo en cuenta lo que nos acontece a nosotros. Vayamos a nosotros mismos ahora. Viene el Señor, pero antes viene el otro. La primera imagen que tenemos y traemos a este mundo es la adámica. Cuerpo animal, cuerpo de debilidad, cuerpo corruptible, cuerpo en deshonra. Pero si sembramos la palabra que nos trae el Señor, viene a hablar el Señor, bien hace María en escuchar. Si sembramos la palabra, ese cuerpo, esa primera imagen, desaparece. Caín, Ismael, Esaú. ¿Qué es lo que queda? Abel, Isaac, Jacob o Israel, y tantísimas otras. Se reitera siempre este cuadro. Bueno, ¿qué es lo que cosechamos si sembramos la semilla de la palabra, la que trae el Señor? Bien hace María en escuchar la palabra. Cuerpo de gloria, cuerpo incorruptible, cuerpo de poder, cuerpo espiritual, porque el segundo, que es el Señor, es espíritu vivificante, es del cielo. El primero Adán es de la tierra, cuerpo animal. El segundo, el Señor, es del cielo, cuerpo espiritual, espíritu que da vida, espíritu vivificante. Así entendemos también a las dos hermanas, se nota de las interpretaciones que tienen como correlato necesario, entendemos, y ingresan en el contexto de toda la docencia bíblica, y en este sentido, ¿no es cierto?, también en esta figura, pero esta vez los ejemplos los suministran dos mujeres, ya no dos varones como siempre. Por eso se dice de Lucas el Evangelio de la mujer también. Bien, le da un papel preponderante como le da a Dios, porque como realmente tiene, como lo hace Jesús, a la mujer, que en realidad tiene y fue hecha por Dios imagen y semejanza, igual que el varón. Hizo Dios al hombre, varón y hembra los creó, imagen y semejanza suya los hizo. Tanto varón como mujer, igualdad plena, total, hecha por Dios. Bueno, y aquí entonces vamos que la figura de María la hacemos prevalecer en este sentido, ¿no es cierto? En María entonces la palabra da lugar al nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo de la palabra que viene desde el principio al tiempo para llevarnos del tiempo a la eternidad de la gloria. Cuerpo espiritual, cuerpo de gloria. Bien hace María, eligió la mejor parte y no le será quitada. Entró el Señor en la casa. Entra el Señor en nuestro corazón, en nuestra casa. Lo hospedamos al Señor, lo escuchamos, lo seguimos, hacemos como Él nos dice. Depende de nosotros también. O nos ocupamos en otras cosas mientras tanto, ¿no? Sí, vino el Señor, está bien lo que nos dice, pero tengo que hacer esto y aquello. Y si no voy antes de las 8, no, llego tarde. ¿Y entonces qué hago? Me ocupo de las tantas cosas que abarcan todo el tiempo de mi vida cotidiana. ¿Y la palabra dónde queda? Es responsabilidad nuestra. ¿Qué elegimos entonces? La mejor parte, la parte que no es la mejor, no es mala tampoco, en el sentido de que tenemos también obligaciones temporales a cumplir desde el verdadero amor, pero pongamos el espacio para cada uno en el orden que les corresponde, para que no haya conflicto, para que no haya que acudir al Señor con reproche, dile a mi hermana que me ayude. No, no tengo que ver yo eso. Elijo la mejor parte, a la luz de la mejor parte, a la luz de la cruz, voy a saber a qué cosas debo darle prioridad, debo priorizar, y a qué cosas, sin desatender, debo darle el lugar que tienen, que es el reino de la añadidura, ¿no es cierto? Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. Sigamos este orden siempre. Las dos hermanas nos brindan realmente el ejemplo.
Las dos hermanas muy queridas por Jesús, y lo que dijimos al principio, vida activa y vida contemplativa, bueno, ambas actividades, digamos, deben ser encaradas desde el principio y desde el punto de partida en donde tienen verdaderamente sentido, donde lo hace Dios, lo quiere Dios y lo hace también en nosotros, porque así nos quiere a nosotros. Nos hizo para la contemplación y para la acción, cada cosa en el tiempo que le corresponde. ¿Querías decir algo, Fabián? Sí, quería decir algunas cosas porque hemos tomado nota mientras te escuchábamos con suma atención en tu generosa descripción semanal. Realmente es un gozo, esto parece ser un elogio que te has ganado, es un gozo escucharte sin interrupción, Miguel, porque tenés tanto por compartir, para compartir, y de hecho lo haces. A ver, primera inquietud entre algunas, ¿cómo es esto que mencionabas hace instantes, subir a Jerusalén, a la Jerusalén celestial? ¿Cómo subimos a la Jerusalén? ¿Cuándo subimos a la Jerusalén? Fíjate una cosa, Fabián, nuestro Señor murió y resucitó. Luego que resucitó, ¿qué hizo? Ascendió. Ascendió al Padre, ascendió a la gloria, ascendió a la plenitud, ascendió al lugar a donde nos va a conducir a todos nosotros. El camino entonces es ascendente, hacia adelante y hacia arriba. Siempre decimos nosotros, caminemos mirando hacia adelante y hacia arriba, nunca hacia atrás y hacia abajo. Hacia atrás y hacia abajo lo dejamos ya. Camino adámico, hacia adelante y hacia arriba siguiendo al Señor. El Señor va subiendo a Jerusalén. En Jerusalén va a ser la redención final y finalmente la salvación. Así que, y pusimos el ejemplo de paso, que lo vimos no hace poco, el último domingo, Fabián, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, molido a palos, robado, ¿no es cierto? La gestión del samaritano que lo asistió y lo ayudó. Si bajamos de Jerusalén, volvemos a las cosas de atrás, a las cosas de antes, a las cosas de abajo. Si subimos a Jerusalén, seguimos al Señor. ¿Hasta dónde lo seguimos? Hasta todo lo que hace el Señor. Va a morir, va a resucitar, va a ascender. Ese es el camino. A la Jerusalén celestial, obviamente. Habíamos apuntado en la reflexión primera que el segundo, el Señor, el que viene del cielo, es espíritu vivificante, viene de arriba, de lo más alto, a donde nos quiere llevar, pero para eso viene abajo a buscarnos. Después nos lleva. Tenemos que seguirlo, y seguirlo es subir con Él. Allá vamos, ya no más atrás, ya no más abajo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Porque muertos sois, y cuanto Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en la gloria. Ese es el camino nuevo y vivo. Fabián. Bien, a ver, mientras, como decíamos recién, te escuchábamos en tu generosa reflexión, en tu generosa respuesta, me acordaba de tantos años compartidos, hace un par de temporadas que lo venimos haciendo en Radio Fe Latina, que nos ha recibido del mejor modo, tanto Marcelo Tejada como nuestros hermanos y hermanas oyentes. Y me acordaba, Miguel, de tantos años radialmente compartidos contigo, de algún ciclo que hemos hecho en otros lugares del dial acerca de la Biblia y los hermanos y la Biblia, ¿sí? Habitualmente suelen ser parejas de hermanos, hombres, masculinos. Aparece la parte femenina acá con Marta, aparece la parte femenina con María, ¿sí? Marta y María.
como mencionabas vos, Marta recibía, trabajaba, y María escuchaba a los pies del Señor. Tomamos a Marta y María como ejemplo de lo uno y lo otro, la acción y la oración, la contemplación y el trabajo, o por el contrario las podemos tomar como contraejemplo, Miguel. Una es contraejemplo de la otra, una hace una cosa que es la que corresponde, la correcta, y la otra no tanto. ¿Cómo ven en este caso esta pareja, esta dupla filial, esta dupla de hermanas entre Marta y María, María y Marta? Vamos a poner algo que está dicho también en el Evangelio, ¿no es cierto? Jesús era amigo de ambas, ambas eran amigas de Jesús. Estamos hablando de amistad. Por la misma amistad de Jesús con Lázaro que vos mencionabas hace Exactamente, claro. Y fíjate vos que ya que lo mencionás, Fabián, ya la amistad, ustedes son mis amigos, ustedes son mis amigas. Vos sabés que en unión con Cristo Jesús no hay diferencia. Recordá aquel pasaje, recordamos tantas veces, Fabián, a través de tantos años, como vos bien decís, y aquella frase de San Pablo que también citamos con frecuencia: en Cristo Jesús no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, varón ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia, somos amigos. Cuando nos considera sus amigos, nos sienta a su mesa. Cuando nos sienta a su mesa, nos sirve. Y lo que nos sirve es la vida, su cuerpo y su sangre. Ambas eran amigas de Jesús. ¿Por qué en este pasaje subrayamos características que después se dan en nosotros mismos y lo podemos contemplar en este tiempo de la fe? Vos fíjate que conviven. ¿Cómo hacen para convivir? Y sí, conviven buena parte del hombre adámico que todavía conservamos en nosotros por ciertos deseos, tendencias que tenemos que nos cuesta quitar de encima, vida de cruz, y el Señor que por eso viene al mundo, a convivir con los hombres, a convivir con personas que ni lo conocen, ni pueden cumplir a priori aquel mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, porque todavía no han llegado a la pureza y a la perfección de la santidad en el ideal de la misma. Entonces, mientras tanto, es como un combate en nosotros mismos. Uno diría, ¿combate en Marta y María? En el reproche de María parece haber un argumento, hay múltiples interpretaciones a partir de este cuadro, claro está, todas válidas y todas positivas. En el reproche de Marta a María, cuando le dice a Jesús, dile a mi hermana que yo no puedo con todo, que me ayude. Sí, parece que la parte, digamos, activa nuestra está un poquito demasiado ocupada por las muchas cosas y desatiende la palabra. Entonces el reproche viene de la parte, vamos a llamar de la parte adámica, pero la parte crística que le contesta: las muchas cosas te tienen turbada, Marta. No, María eligió la mejor parte y no le será quitada. La tuya sí, Marta, Hacela, pero primero lo que hace María, y lo demás lo vas a hacer después mejor y juntas. O sea, Cristo al servicio nuestro. Sí, porque vino a servirnos, ayudándonos en todos los menesteres, cosas, quehaceres y actividades cotidianas. Pero primero tiene que haber una armonía, un acuerdo, no tiene que haber un desajuste, ¿no es cierto? La parte activa y la parte contemplativa. Hay momentos para la contemplación, sí. Hay momentos para la acción. Todo tiene que ser en armonía, quiere decir en amor, al servicio del otro como Dios quiere, siempre. Y ahí se entiende bien el cuadro, porque el cuadro ya va llegando entonces a su consumación en el sentido en que viene el Señor cuando ingresa a la casa, ingresa a nuestro corazón, ingresa en nosotros a poner un orden que no tenemos.
Y ahí sí la actividad del Señor es transformatoria, la actividad del Señor es precisamente ir elevándonos. Ahí vamos subiendo a Jerusalén. Adelante, Juan. ¿Se complementan bien Marta y María? Digo, se me ocurrió preguntarte esto mientras te escuchaba. Una trabaja, una es la acción, la otra es la contemplación, una sirve al Señor desde el trabajo, la otra se recuesta sobre sus pies, ¿sí? Se complementan, hay un complemento, digamos, porque también pueden ser tomadas como complemento, ¿sí? Casi de un ideal, la contemplación y la labor, la contemplación y la acción. Se complementan, digo, porque no parece haber discordancia entre ellos. Si un pedido de Marta, dile que me ayude, ¿sí? Que no me deje sola frente a lo que hay que hacer. Pero podemos pensar que se complementan Marta Totalmente. Y María y Marta. Yo creo que sí, finalmente sí, claro. En realidad es que son complementarias. Fíjate que viven en la misma casa. Son hermanas. Todo esto hay que cambiarlo, no de signo, es decir, ¿son hermanas? Sí. ¿Proceden de la misma sangre? Sí. Ya no es poco. ¿Viven en la misma casa, juntas? Ya no es poco. ¿Qué hay que hacer entonces? Elevar el cuadro, espiritualizarlo. Fíjate vos, habíamos mencionado, si después tenés tiempo, Fabián, quizá puedas leer algo que a mí me parece muy central y que tendríamos que tener en cuenta todos, al servicio de esta lectura y de tantas lecturas todas, en definitiva, cuando acudimos a los evangelios dominicales y semanales. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 40 hacia el final. Ahí explica algo San Pablo a propósito de la resurrección y que tiene que ver con todo lo que viene a hacer aquí nuestro Señor. Vos hablabas, ¿no es cierto?, a la luz por la cruz, y la luz aparece a partir de la resurrección. Y ambas hermanas, Marta y María, con la presencia de Jesús en la casa, van a la resurrección. Van a tener, sí, que pasar por el periodo de la cruz. Para seguir al Señor hay que seguirlo cargando la cruz. Uno dirá, sí la lleva el peso de la cruz el Señor en nosotros. Su yugo es suave, su carga es ligera, sí. Pero hay que hacerlo, hay que subir a Jerusalén. Y la subida a Jerusalén es empinada. Pero finalmente nos lleva ¿a qué? A la resurrección, a la luz. Por eso que mientras tanto hay que hacer el trabajo, donde acción y contemplación se unen, se reúnen, se fusionan, una al servicio de la otra, y todo en función del amor al prójimo y por sobre todas las cosas a Dios, claro está, ¿no? Eso configura a nosotros esa criatura nueva que es la que viene a ser el único que lo puede hacer, el que golpea la puerta, el que entra y si es recibido lo hace. Muy bien, nos habías dicho entonces la carta a los Corintios. Capítulo 15, versículos del 40 hasta casi el final. Fíjate vos, Fabián, vos que tenés mucha sabiduría en la lectura bíblica y la consideración de tantos años. No sé. Bueno, hacemos así, te proponemos lo siguiente. Has trabajado intensamente, casi en partes iguales como Marta, tanto como María. Mereces un descanso, le damos la bienvenida a Silvia Patricia en la operación técnica y luego compartimos ese texto. Llega el momento de la pausa musical a Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, siempre con el buen gusto de Silvia Patricia en la operación técnica. Ella nos trae precisamente esta canción de Javier Bru, Marta y María.
casa de Marta Jesús fue ese día, ella la visita afanada servía, y al ver que a los pies del maestro pasiva, María su hermana sentada lo oía, reprocha a Jesús, esto no puede ser, yo tan agobiada con tanto que hacer, Señor, sola estoy, di a mi hermana María que ayude también. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie se la quitará, Jesús le dijo. Quizás como Marta también te dedicas de lleno a servir, tantos lo necesitan. Pero no te olvides, es Cristo el que envía, con Él hay que estar como lo hizo María. Recuerda que no se trata de triunfar, sino de en sus manos dejarse llevar. Hoy pide al Señor serle fiel, ser su amigo y unido a Él estar. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie se la quitará, Jesús le dijo. Tú que entre mil cosas jamás te detienes, y en el caminar muchas veces te pierdes, piensa en el Señor que te mira, y si puedes, tú míralo a Él para ser como Él quiere. No puedes dar fruto al gastarte en hacer, si no eres reflejo de su proceder. Es tiempo de estar con Jesús y el camino, hacerlo con Él. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, y nadie se la quitará, Jesús le dijo. Muy bien, era la música en Radio Filatina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra. Javier Bru traía la propuesta de Silvia Patricia de cada semana, siempre con su buen gusto, y nos permitía disfrutar de esta canción, Marta y María. Disfrutamos este segmento final con la presencia de Silvia Patricia en la operación técnica, del señor Miguel Carreras en las reflexiones. Antes de ir al pedido del capítulo 15 de la Carta a los Corintios, Miguel, me gustaría cerrar con dos consideraciones
este texto de Lucas. A ver, Lucas plantea, el Señor plantea, ¿sí? Sin embargo, una sola cosa es necesaria. A ver, ¿cuál es esa única cosa necesaria, señor Miguel Carreras? Y por la situación que nos propone Lucas en este relato, sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. Escuchar la voz del Verbo que viene desde el principio a nosotros. El principio, la sabiduría oculta desde tiempos y edades, el misterio de la vida, que no había sido revelado y ahora sí es revelado a los santos del Señor. ¿Quiénes son los santos? Los humildes, los simples de corazón. No vino el Señor a buscar aquí a sabios académicos con discursos y palabras elocuentes, con una carga de sabiduría en el orden temporal que muchas veces, que siempre sirve, por supuesto, en el ámbito pertinente, pero que carece de la universalidad necesaria para que todos participen y disfruten finalmente de esa sabiduría, que es anterior e interior a toda la sabiduría que temporalmente y desde el conocimiento creciente que ha ido adquiriendo el hombre ha llevado a estos días en que esa sabiduría se divide en múltiples ramas, todas las cuales son muy útiles para una actitud y actividad, diríamos, como la que lleva a cabo Marta. Estaría bien ahí. Pero es algo más lo que trae este que viene a hablar, este que hay que escuchar sentado a sus pies, este que elige María, este trae la raíz, lo oculto, viene a revelar algo que desde el punto meramente humano racional no podemos entender. Eso es de lo que nos viene a hablar. Por eso viene a nosotros, por eso es la mejor parte, por eso la elige María y bien que hace. En una actitud simple también, sencilla, la actitud del escucha, del sano escucha, del que se da cuenta que es tiempo de escuchar, para poder después hablar y accionar, en conformidad con el mandato mariano también. Vos citaste, solés hacerlo con frecuencia también, Fabián, a Nuestra Señora, a la Virgen María, y la Virgen María, ¿qué dice? Hagan como Él les dice, hagan como Jesús les dice. Así nos sigue diciendo, así hace María. Escuchar la voz que viene a revelarnos el secreto oculto desde tiempos y edades, que no es ni más ni menos que el secreto de la vida, sin la cual lo demás no tiene sentido. Sentido de vida tiene todo lo que está presidido y precedido por la vida verdadera, la que no deja de ser, aquella a la cual nos viene a buscar para llevarnos el Señor que llama a la puerta. Las dos son cosas buenas, pero lo necesario, imprescindible, sin lo cual lo otro no es la actitud de María de Betania. Escucha a los pies del Maestro. Muy bien, y para cerrar el texto y adentrarnos en la carta de los Corintios, Miguel, como nos habías pedido, en el texto hay una lección, una enseñanza para cada uno de nosotros que debemos descubrir. Esto independientemente de la acción puntual de Lucas, de María, independientemente de Marta. Hay una lección para descubrir para todos y cada uno de nosotros, Miguel. Y para todos, claro, sin duda, sí. No te olvides que las cartas apostólicas tienen desde ya una llegada, y la tienen porque son impulsadas por el Espíritu Santo, una llegada plena, total, hasta los confines de la tierra. No están limitadas por tiempo y lugar, abarcan todo el tiempo y lugar y son eternas en ese sentido. Uno diría, están dichas para una determinada comunidad y un tiempo social determinado. No ingresemos otra vez siempre en ese localismo que tenemos
¿no es cierto? Y que hace que pareciera ser que lo dijo para ese tiempo y solamente en función de la costumbre social de ese tiempo determinado. No, la carta de San Pablo fue escrita impulsado por el Espíritu Santo. Tampoco es San Pablo el autor verdadero es el Espíritu Santo que opera a través de San Pablo, enviado por el Señor de la vida, el que nos trajo la vida desde el seno de la gloria, desde el Padre. Es misterio y misterio revelado, en palabras sencillas, claro está, como las que vas a leer vos ahora y leímos tantas veces, Fabián. Pero la llegada es para todos y en todo lugar y momento. Adelante, Fabián. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Cada uno tiene su propio resplandor. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y aún las estrellas difieren unas de otras por su resplandor. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un cuerpo espiritual. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, y la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque esto sucederá, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad, y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Dimos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Esto es palabra de Dios, pertenece a la primera carta de los Corintios, en su capítulo 15, desde el versículo 40 hasta el final, señor Miguel Carreras. Sí, te alabamos, Señor. Impresionante, ¿no es cierto? Uno diría, sí, lo sabemos, lo creemos, ¿no es cierto? Es la esperanza grande nuestra. Bueno, lo adaptamos en este caso. Aclaremos una cosa, Fabián, no está dentro de las lecturas que propone el Magisterio para este día domingo, pero viene a cuento por todo lo que hemos señalado en el comentario previo al iniciar más o menos la consideración, cuando poníamos los ejemplos Caín y Abel, ¿no es cierto?, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, adaptados aquí en este caso al Evangelio, digamos, como lo dijimos también, de la mujer de Lucas, ¿no?, Marta y María. Bueno, también podríamos tomar en este sentido Marta la terrenal, María la celestial, ¿no es cierto?, adaptando a esto que nos va diciendo San Pablo, porque el final de ambos, en ambos casos, en este caso el final de ambas mujeres, sabemos, es la vida, pues ya han recibido al Señor de la vida. El Señor de la vida va a desarrollar toda la docencia propia de Dios, el Espíritu Santo planificando ya todo esto que el Señor nos deja como mensaje, y ambas mujeres llegando finalmente a lo que llega todo aquel que recibe al Señor y lo recibe y hace como Él nos dice.
Conservemos este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, para todos los hermanos que están escuchando, es muy útil, ¿no es cierto? Pues nos habla de lo que es la base de toda la fe cristiana, la resurrección de entre los muertos. Que en definitiva esto es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Es lo que hace el Señor en todos, mejor dicho. Levantarnos, vino a resucitarnos, resucitó en todos y para todos. Y para todos está la vida como promesa y cumplimiento fiel por parte de Dios, por manera que atendamos a esta convocatoria que nos hace el Señor, porque nos va la vida en serio. Fabián. Bien, creo que queda dicho este capítulo 15, y es como para poder saborearlo, ¿sí? Y es como para poder reflexionar y adentrarnos en su misterio, cada cual en su tiempo, cada cual en su momento, ¿sí? Porque es hartamente elocuente y profundo, sí, lo que plantea esta carta. Sí. Creo que queda por demás puesto de manifiesto. Ahora sí, en el segmento final, Miguel, vamos a compartir algo que pertenece al texto de la liturgia de este domingo antes de nuestra despedida, como es la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, versículos 24 al 28, y esto sí forma parte del texto que la liturgia nos está proponiendo para este 16º domingo durante el año. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjate vos que a cuento viene, ¿no es cierto? Referido inclusive al... completando casi como el circuito de todos los textos. ¿Te das cuenta? Tanto el de Lucas como el que nos pedías recién que compartamos de la carta a los Corintios, ¿no? ¿Te das cuenta? Parece que San Pablo comenta, obviamente de mejor manera, el balbuceo nuestro respecto de esa porción de la carta a los Corintios. Fíjate si no es redondo el comentario paulino en este caso, ¿no? Que viene referido precisamente a esta lectura que le hemos visto en este domingo de Marta y María, justamente, ¿no? Yo creo que esto es ya directamente por parte de esta lectura que terminas de hacer, bueno, es como confirmar y darnos crecientes seguridades cada vez más, ¿eh? Yo diría en orden de la coherencia y la consecuencia interna que tienen todos los textos bíblicos, toda la palabra de Dios. Nos repite sistemáticamente cosas para implantarlas, instalarlas en nuestra mente, de manera que no se nos escapen. Acá nos habla San Pablo también del misterio oculto desde los tiempos y edades, que es Cristo entre los gentiles, Cristo entre nosotros, Cristo en todos, la vida que no pensamos desde las muchas cosas que muchas veces nos tienen perturbados, ¿no? Y no nos permiten oír. Vos, por ejemplo, Fabián, pongo un caso. Vos sos docente, pero en este momento no estás ejerciendo la docencia, estás ocupado en la palabra del Señor, pero no dejás de hacer lo que tenés que hacer también en el orden cotidiano. A su momento lo vas a hacer. Después seguramente dejás este estudio bíblico y vas al colegio y haces las cosas que tenés que hacer. Todo en orden y coherentemente en función del servicio al prójimo, pero presidido todo por el hacer de la palabra que nos manda en definitiva y de manera muy sencillita amar al otro, amar, servir, ser para el otro, ser en el otro, ser para la vida,
ser para la vida. Como era María y como era Marta también, finalmente, unidas en un mismo acción y contemplación, con el Señor en medio. Muy bien, Miguel, si el Señor se pone en medio nuestro, seguramente dentro de 7 días nos volveremos a encontrar aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que tengas la más hermosa de las semanas, y el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere, gracias. Hasta entonces, Fabián, muchas bendiciones para vos, para toda tu familia, para toda la audiencia. Dios mediante, el próximo domingo estaremos como de costumbre. Bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.